Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su segmento deportivo favorito, Sportside, espacio en donde repasamos y analizamos lo mejor del deporte nacional e internacional. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es José Daniel Rodríguez y hoy tengo el gusto de estar con Daniel Sasso, actual director técnico de UCB Fútbol Club, que ha vivido diferentes etapas al mando del conjunto tricolor y hoy es campeón del fútbol venezolano. Hola Daniel, un gusto tenerte en este espacio. Y bueno, iniciar preguntándote cómo te sientes el día de hoy. José, bueno, primero agradecerte por la invitación. Como te lo decía, tenemos tiempo conociéndonos, trabajamos juntos, así que para mí es un gusto estar acá, ¿no? Bueno, de verdad que hoy muy contento, ¿no? Por lo que estamos viviendo como equipo, como institución y de verdad muy agradecido de la institución de volver a ponernos un año más en la cabeza de este proyecto, ¿no? Hoy la UCB cuenta con un director técnico que tiene historia, no solo por ser campeón de Venezuela, sino por su trayectoria. Cuéntanos aquí en la pantalla de Publi Magazine cómo fue ese inicio de Daniel Sasso. Mira, a veces la gente no lo sabe, ¿no, José? Lo que uno ha pasado, obviamente, bueno, a pesar de ser un entrenador relativamente joven del fútbol venezolano, ya tengo 25, voy para 26 años trabajando en el fútbol menor. Obviamente comencé hace muchos años en el Colegio San Agustín del Paraíso, en el año 2000 específicamente, a trabajar, bueno, con niños, con esa formación de jugadores desde pequeño que nos dio, a cada entrenador nos da ese crecimiento, ¿no? Que necesitamos, que uno no inicia y dice, bueno, hoy quiero ser entrenador y ya estás en el fútbol profesional, ¿no? Hay que prepararse de la mejor manera, así que bueno, comenzar hace muchos años con esas categorías menores en un colegio donde te fue enseñando y donde me fui yo formando como entrenador, hoy muy agradecido y por eso hoy estoy donde estoy, ¿no? De tanto trabajo que tiene uno en lo que son los colegios y todo lo que es las categorías menores de las diferentes ligas donde estuvimos. Lo que es ir formando el fútbol desde la colegial hasta la primera división. ¿Tuviste un primer ciclo en UCB? Cuéntanos un poco cómo fue esa primera experiencia cuando dijeron Daniel Sasso va a ser el director técnico de primera división, por más que en ese momento no estaba en una situación estable, por decirlo de alguna forma. Sí, mira que bueno, nosotros en ese momento, bueno, mi persona específicamente no tenía cuerpo técnico, ¿no? Yo me encontraba trabajando, era el asistente de Martín Carrillo en la selección de Venezuela sub-20, en ese proceso que lastimosamente por temas de pandemia no se pudo llegar a jugar ese suramericano, ¿no? Éramos un cuerpo técnico joven que estaba en ese momento en una transición de la selección de Venezuela y bueno, recibí el llamado de UCB, un UCB que venía, el equipo estaba en pleno descenso, el equipo estaba comprometido con la zona de descenso. Para mí fue muy difícil tomar la decisión porque obviamente en ese momento estaba en la selección de Venezuela, que claro, todos queremos estar, que sabemos lo lindo que es estar en la selección, pero bueno, en ese momento yo era un asistente, ¿no? de Martín Carrillo, mi hermano, que es una persona que siempre estoy muy agradecido de darme esa oportunidad. Pero bueno, tomé la decisión de crear este primer proyecto UCB, de tomar las riendas de un equipo de primera división por primera vez en mi carrera. Y creo que, bueno, que era un momento difícil de un equipo que se encontraba en la última posición, 9, 10 fechas llevaba, había tenido solamente un punto, comprometido totalmente con el descenso. Y creo que, bueno, que un buen trabajo de ese año 2021, final del 2021, logramos que el equipo no descendiera y mantenerlo en la primera categoría, ¿no? Creo que fue bastante difícil llegar a una institución donde de repente no había buenos recursos, donde obviamente los sueldos de los jugadores eran muy pocos, donde era un proyecto muy pequeño, pero que bueno, que logramos con muchísimo trabajo, esfuerzo, sacarlo adelante y lograr que el equipo se mantuviera en la primera división. ¿Qué tan importante fue ese trabajo mental en ese punto, en donde le tienes que explicar a los jugadores que tienen que dejar la vida no solamente porque van a descender, sino que pueden aspirar a lo que es hoy la institución? Mira, yo creo que en ese momento el jugador, nuestro trabajo fue más psicológico que deportivo, ¿no? Que táctico, técnico, como que uno pudiera decir. Al llegar a una institución que el jugador está claro de ese miedo o ese fantasma de descender, uno tiene que trabajarlo muy fuerte, ¿no? La parte psicológica, ¿no? De tratar de demostrarle al jugador que tiene con qué sacarlo adelante, tratarle de demostrar al jugador que son unos jugadores competitivos. Nosotros en ese momento, a pesar de no tener una nómina de repente de renombre o de gran jerarquía, teníamos jugadores que nosotros sabíamos que con un poquito de esfuerzo más o un poquito de ese extra lo iban a sacar adelante, ¿no? Y creo que bueno, que ahí comenzamos el primer partido.
fue un gran empate contra un Atlético Venezuela que en ese momento venía punteando, venía con unos nombres importantísimos del fútbol venezolano, y nosotros logramos sacar ese primer empate, ¿no? Ahí te dio ese plus que el jugador comenzó a creer en el proyecto, comenzó a creer en nosotros como cuerpo técnico, y en el segundo partido logramos una victoria. Entonces ya era un equipo que no había ganado, que logra ganar rápidamente en 2 partidos, y que eso nos dio una fuerza de que comenzaron a creer en nuestro trabajo, y creo que de ahí partió todo, ¿no? De que el jugador pudiera creérselo, pudiera darse cuenta de que estaba para pelear, de que no estaba para descender, y que bueno, que el equipo también con la directiva y todo y eso te aportaba ese grano de arena, que a pesar de que todo era muy corto, muy reducido, tú te dabas cuenta de que bueno, la necesidad y hacer las cosas bien para no descender, y todo se fue bueno, sumando cada quien en su rubro para que todos pudiéramos llegar al objetivo mayor, que era salvar el descenso. Trabajo vital, un trabajo que hoy hace que UCB Fútbol Club sea campeón del fútbol venezolano después de muchos años, no solamente sin conocer la gloria, sino de estar en segunda. Años de un UCB en donde no estuvieron mentalmente preparados para lograr lo que hoy son. Después de tanto tiempo, tienes un proceso con jugadores de renombre, figuras importantes, y no solamente tienes que manejar el aspecto psicológico, te toca manejar egos. En ese sentido, ¿qué tan complicado fue ese trabajo para que hoy UCB sea campeón del fútbol venezolano? Mira, a veces pensamos, o muchos piensan que cuando tienes esos jugadores de renombre es más fácil, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que sí y que no, ¿sí? Para trabajar en el día a día, para los trabajos tácticos, para los trabajos que nosotros como cuerpo técnico, obviamente siempre es mejor tener mejor calidad de jugadores, tener jugadores de jerarquía, los trabajos salen, es más fácil explicarle a un jugador que ya tiene cierta inteligencia dentro de la cancha, pero a su vez, como tú bien dices, después cuando tienes tantos jugadores de jerarquías, el ego comienza a manejarse y comienza a ser un poco más fuerte, ¿no? Creo que en ese aspecto hemos tenido la suerte, o hemos tenido el plus positivo de poder manejar esa cantidad de jugadores. Yo siempre lo he dicho, para mí en mi corta carrera y en mi experiencia personal, siempre ha sido más fácil trabajar con ese tipo de jugadores, ¿no? Creo que tengo un buen acercamiento al ser humano, un buen acercamiento al jugador, y le doy las herramientas necesarias para que se sienta cómodo, para que pueda entender de que al final el jugador es protagonista, de que mi persona o el cuerpo técnico, a pesar de ser la cabeza, los protagonistas son ellos tienen el valor de que yo les doy las herramientas de lo que tienen que hacer, pero al final la toma de decisiones dentro del terreno de juego siempre va a ser de ellos. Entonces creo que hemos tenido una buena sintonía como para conseguir los objetivos que se consiguieron hoy en día, que no fueron fáciles, que fue un año de sueño para nosotros, pero que bueno, que no solo es el jugador o el cuerpo técnico, sino que es la suma de muchos factores que creo que el año pasado lo repetí muchísimas veces. UCB hizo las cosas bien en todos los rubros, ¿no? ¿En qué sentido? Directiva tomó buenas decisiones para hacer buenos refuerzos, estuvo bien al día, trabajando bien, comprando un complejo deportivo para darte todas las herramientas para poder trabajar, ¿no? Entonces, después sumas a que tienes buenos jugadores, sumas un buen cuerpo técnico, sumas muchísimas cosas que al final todo eso lleva una consecución que es obtener los resultados, ¿no? Entonces creo que bueno, que el 2025 fue muy importante para nosotros, y que espero que ahora con esta misma generación, con un poquito más de esfuerzo, podamos hacer otros nuevos objetivos ahora en el 2026. Hoy tenemos a Daniel Sasso aquí al frente, pero hay un equipo de trabajo bastante amplio que ha logrado que UCB tenga el éxito. Pero vamos a desarrollar más de eso en el próximo blog. Continuamos en esta grata conversación con Daniel Sasso, director técnico de UCB Fútbol Club. Daniel, me gustaría preguntarte, ¿qué tanta influencia tuvieron los directores técnicos de las categorías inferiores para la obtención de la Copa Venezuela? Mira, obviamente ahí hay un trabajo de todos, ¿no? A pesar de que bueno, de repente hoy por hoy ya los jugadores que vienen formándose en las categorías menores y están cerca de jugar primera división, ya están entrenando con primera división desde hace un tiempo atrás, ¿no? A pesar de eso, obviamente el cuerpo técnico de categorías menores está cercano a lo que es la primera división, y obviamente eso nos ayuda, ¿no? De que nosotros podamos tener una relación directa con los cuerpos técnicos, que uno pueda evaluar todos los jugadores de categorías menores. Pero bueno, creo que va más allá, ¿no? Lo que te decía, todos sumamos nuestro grano de arena, ellos aportan en su momento cuando tienen al jugador en los fines de semana, porque capaz de lunes a jueves o de lunes a viernes entrenan en primera,
y uno los baja, como uno nombra, que a veces esa palabra no me gusta usarla, porque yo siempre le digo a ellos que todos son jugadores profesionales y a pesar de que estén en edad temprana, ya entrar en primera división los hace jugadores profesionales, pero uno los baja a participar en la Liga Fútbol Junior el día de partido, ¿no? Pero normalmente en la semana están trabajando con los profesionales, se foguean con los grandes y eso hoy creo que te lleva a que el jugador sea un poco más agresivo, que pueda tener unas herramientas más importantes para el día a día y eso también te da que cuando, vuelvo y repito, sumamos todos, hoy UCB en la Liga Fútbol Junior en los momentos finales tuvo 3 categorías peleando para llegar a la final. Eso también te habla de que el proyecto no es solo primera división, sino también juveniles y creo que tanto cuerpo técnico como oficios, como utileros, tanto de primera como de categorías menores, trabajamos de la mano y por eso hoy creo que hay bastantes resultados, no solo en primera división, sino en categorías menores. UCB no solamente compite en la primera división, como lo menciona Daniel Sasso, sino que también en las categorías inferiores, en lo que fue en la Liga Fútbol Junior, lograron clasificar todas sus categorías a la siguiente instancia. En lo que fue esta edición, en las ediciones anteriores también han sido destacados. ¿Cómo manejan el ego de esos jóvenes? Porque conviven con los profesionales, están con la primera división y luego tienen que bajar a estar con compañeros de su misma edad y por allí puede existir ese roce de no, él es agrandado, él tiene un ego un poquito más alto. ¿Cómo ustedes los manejan siendo ya profesionales? Mira, ese es el momento más difícil, ¿no? Del jugador psicológicamente cuando eres joven. En las categorías menores siempre lo hemos hablado, tanto con la parte del departamento de psicólogos como con nosotros los entrenadores, ¿no? El jugador cuando llega a primera, el jugador de las categorías menores cuando llega a primera, ese golpe de pensar de que tiene que volver a bajar a su categoría, para él es un choque. Y nosotros hemos tratado de darle a entender de que no tiene que ser así, de que no solo llegar un día a primera o un entrenamiento a primera ya eres el jugador hecho, ¿no? Eso lleva un tiempo, conlleva un trabajo, conlleva un esfuerzo. Y creo que hemos tratado de pelear y hablar mucho y aportar mucho allí, porque al jugador le cuesta. El jugador, sobre todo cuando no es maduro, cree que llegó a primera, ya tuvo un entrenamiento, ya logré lo que quería y no es así. Y es bastante difícil esa responsabilidad de tener que bajar, ¿no? Entonces, hoy lo hablamos mucho, lo tratamos de trabajar mucho porque el jugador tiene que darse cuenta de que cuándo tiene que estar en su 21, cuándo tiene que estar en su 19 y cuándo tiene que aportar en primera división. Nos pasó, por ejemplo, Carlos Díaz, un jugador de Barquisimeto, un guaro que tenemos nosotros en la sub-21 hoy por hoy, fue figura con nosotros en un partido de Copa Venezuela, creo que uno de los más destacados, y al fin de semana siguiente, o eso fue entre semana, y al fin de semana tenía que jugar sub-21, ¿no? Entonces ese shock, él piensa que no, ya yo cumplí en Copa Venezuela, ya tengo que ser titular al siguiente partido, y no es así. Y eso es algo que es un aspecto psicológico que hay que trabajar muchísimo. El jugador que lo entiende rápidamente es el jugador que después se le hace más fácil mantenerse. El jugador que no lo entiende son jugadores que después tú ves que no vuelven a subir a primera, que tuvieron un paso fugaz en primera y por qué no aparecen otra vez, y es porque psicológicamente les cuesta, ¿no? Y creo que hoy por hoy eso lleva también tema de casa, de los padres cuando los apoyan, de que podamos tener todo ese tipo de funciones. Tenemos muchos jugadores en Casa Club que hoy conllevan y viven con entrenadores de las categorías menores, viven con ellos en Casa Club, tienen un colegio, entonces todo eso te hace que el jugador pueda mejorar, pueda adaptarse rápido a todo ese tipo de situaciones. Un proceso que es un sub y baja de emociones que no solamente viven los jóvenes, sino también viven los adultos, porque muchos jugadores de UCB Fútbol Club convivieron con la Copa Conmebol Libertadores y esta temporada tendrán que hacerlo de lleno porque formarán parte de la fase de grupos. En este aspecto, ¿qué tan importante ha sido el trabajo interno de tu cuerpo técnico en la toma de decisiones para que hoy UCB conviva con este escenario? Mira, para todos es un sueño, ¿no? Porque a pesar de que hay muchos jugadores que ya lo han vivido, creo que vivirlo de nuevo como institución, como UCB otra vez en un plano internacional, para todos nosotros es un sueño. Lo vivimos de una manera muy bonita, con una intensidad importante. Creo que hoy, a pesar de que nosotros no vamos a dejar en ningún torneo al lado y vamos siempre a salir a competir en todo, hoy tenemos esa ilusión, ¿no? de participar y no solo estar en la Copa. Queremos competir, queremos dar de qué hablar, queremos demostrar que podemos emparejar en algún momento algo de estos monstruos del continente, ¿no? Esperemos que también nos toque un sorteo benévolo, como no aquella vez que tuvimos que enfrentar a uno de los más grandes del continente y del mundo, como es Corinthians. Hoy esperemos que el sorteo nos pueda beneficiar también un poco y quién dice que no, poder competir, ¿no? Poder ganar un partido, volver a que Venezuela tenga un equipo que pueda ganar un partido. Hace muchos años que no pasa esto
y bueno, nosotros queremos trabajar y prepararnos de la mejor manera. Sabemos que es muy difícil, lo hablábamos la otra vez cuando nos tocó el equipo brasilero, jugador Memphis Depay, lo que gana Memphis Depay te podía pagar toda la nómina de Venezuela de UCB en un año, entonces con una mensualidad de él. Entonces tú dices, bueno, no es fácil pelear contra estos monstruos, ¿no? Después nos tocó ir a Brasil y pudimos entrenar, por ejemplo, en un complejo como con el de Palmeiras, y uno decía, bueno, Dios santo, ¿dónde estamos? Mira todo lo que tienen. Hoy nosotros en UCB, el complejo de entrenamiento es algo en Venezuela es de primer mundo, ¿no? O sea, creo que la Academia Puerto Cabello y nosotros podemos ser los complejos de mejor nivel en lo que es hoy el país, y eso también te dice, bueno, queremos competir en todos los aspectos, ¿no? Y para poder competir en todos los aspectos tienes que quemar estas etapas, ¿no? Tener un buen complejo, tener buenos sueldos, que los jugadores estén al día, que los jugadores tengan esa comodidad de que puedan estar a disposición siempre de fútbol y no pensar, no he cobrado, no tengo, mi familia no ha comido. Todo tipo de cosas nos los estamos cuidando para que, bueno, el día de mañana o en pocos tiempos, cuando nos toque enfrentar a un equipo en Libertadores, podamos estar a la altura, ¿no? Porque no solamente es un tema institucional, también es un tema del fútbol venezolano. El fútbol venezolano merece respeto y los jugadores, las personas que formamos parte de él, convivimos con él y percibimos nuestros ingresos del fútbol venezolano, necesitamos que seamos respetados en todas las instituciones y en todos los roles y cargos que formemos parte. Hoy la UCB va a convivir con más escenarios, pero aquel momento en donde enfrentaron a Corinthians en Brasil y tuvieron un desempeño bastante destacable, marcó un precedente mental. ¿Crees que eso fue vital para la obtención de la estrella? Mira, sí, sin duda alguna, haber hecho esa fase, a pesar de no conseguir el pase, que era lo que queríamos, pero haber hecho una fase digna contra un gran rival como lo es ese equipo de Corinthians, a nosotros siempre nos marcó, ¿no? Aunque yo siempre comento tras cámara y a los jugadores que nosotros cuando hicimos la pretemporada en noviembre, diciembre y enero del año pasado, preparándonos para esa Copa Libertadores e inicio de torneo, nosotros hicimos una pretemporada muy importante en Colombia y tuvimos amistosos de roce internacional en la ciudad de Medellín, y nos tocó enfrentar al Atlético Nacional. El Atlético Nacional venía 2 años atrás o un año atrás ser campeón de la Copa Libertadores, ¿no? Y nosotros enfrentamos un partido contra ellos a campo cerrado, no fue televisado, y ese partido nosotros empatamos 0-0 contra ese gran rival, ¿no? Y estaban todos. Yo siempre recuerdo Cardona, hoy jugador insignia de Atlético Nacional, estuvo en Boca Juniors, Jorman Campuzano, jugadores importantísimos que tiene ese equipo, y estaban todos. Y haber empatado 0-0 y nosotros haber demostrado que podíamos competir contra un grande del continente, creo que el equipo entendió que estaba para competir, el equipo entendió que estaba para grandes cosas. Nos demostramos a nosotros mismos que era lo más importante, es decir, hermano, mira, nosotros podemos competir, nosotros tenemos un equipo para pelearle a quien sea, créanselo, trabajen de esa manera, y creo que ese fue el verdadero cambio de UCB, ¿no? Después, bueno, vino la Copa, nos enfrentamos a Corinthians, dimos la talla, pudimos dar de qué hablar, estuvimos a minutos de hacer una gesta histórica, porque por lo menos ir a penalti contra ese equipo, que nos faltaron un par de minutos, era ya algo histórico. Pero bueno, ese último gol, lastimosamente cosas de fútbol los deja afuera, pero el equipo salió bien parado. Y luego tener tan rápido, ¿no? A los meses, una final histórica contra Táchira y poderle ganar, creo que era la manera de demostrar nosotros de que era un equipo para hacer historia, y creo que al final, bueno, lo logramos, a pesar de tantos golpes, porque a veces la gente piensa que fue fácil y para nosotros no fue nada fácil haber conseguido Apertura, Copa Venezuela y luego la estrella. Creo que fue un año de ensueño y esperemos que, bueno, que ahora con trabajo, con un poco más de jerarquía, un poco más de experiencia de lo vivido, podamos hacer un 2026 mejor. Para esta próxima temporada, UCB se reforzó con jugadores de renombre, además de los jugadores que forman parte de la plantilla. ¿Cómo ves el panorama de cara a lo que será esta temporada y, bueno, lo que nos espera para deleitarnos con el buen fútbol del tricolor? Mira, yo creo que lo principal o el principal refuerzo de UCB fue haber renovado al 90% de la plantilla. Creo que fue lo mejor que pudimos conseguir, ¿no? Porque obviamente es muy fácil o más fácil cuando comienzas a trabajar y ya el equipo te conoce, ya el equipo sabe lo que juegas, ya sabe cómo nos preparamos el día a día. Entonces renovar al 90% de la plantilla fue el primer refuerzo, que no suele suceder. Pasa mucho en el fútbol venezolano, en el fútbol sudamericano, que cuando un equipo le va bien, al año siguiente las figuras se van a otros equipos, obviamente económicamente, por más dinero, por otro estatus, y terminas desmantelando un proyecto, ¿no?
Creo que lo principal que pudo hacer UCB es renovar el 90% de la plantilla y poder traer refuerzos específicos donde más lo necesitamos, ¿no? Hoy contamos un refuerzo, por ejemplo, Giancarlo Escabone, un arquero de jerarquía, un arquero de renombre que ya ha sabido ser campeón en otras instituciones, Metropolitano, tuvo buenas, creo que Copa Venezuela con La Guaira. Es un tipo que nos va a ayudar muchísimo y que ya tiene una experiencia internacional, ¿no? Después, bueno, traímos a Rubén Ramírez, central de selección de Venezuela hace muy poco, que es un jugador que viene a jugar afuera, que viene de procesos de selección, viene de procesos extranjeros o internacionales, y hoy nos va a dar un plus, nos va a sumar más jerarquía a Adrián Martínez, a William Velázquez y a Alfonso Simarra, ¿no? Después pudimos cerrar también a un jugador como Giovanni Bolívar, que los conozco de las categorías menores. Para mí, y creo que no tengo miedo en decirlo, el mejor jugador o el jugador más completo que yo he dirigido en mi carrera, en mi corta carrera. Creo que hoy nos va a dar un plus diferente, a pesar de su juventud. Ya un jugador que pisó Europa, que estuvo en Colombia, que es de la selección de Venezuela, que estuvo en Preolímpico Sub-23. Creo que a su edad tiene mucha jerarquía y nos va a ayudar muchísimo en lo que es la parte ofensiva del equipo. También sumamos a Yaniel Hernández, jugador que sabe ser campeón en Táchira, estuvo en grandes equipos, en Zamora. Entonces un jugador que es un jugador diferente a lo que traíamos, ¿no? Un jugador zurdo de estos habilidosos, desordenado, que puede ir hacia adelante, que nos daba algo diferente a lo que tenemos. Y por último, bueno, trajimos también a Sarli, Roberto Sarli, jugador joven, que también lo tuvo en las categorías menores de UCB en el primer proceso y luego dio su salto a jugar en Uruguay. Entonces un chamo que a pesar de su juventud ya tiene 2 años en Uruguay, hoy vuelve al país, con un chamo de 20 años pero que mide 1,90 m, que tiene una contextura física impresionante y que también nos va a aportar algo de esa juventud que tiene para la parte ofensiva del equipo. Entonces creo que supimos reforzar en los lugares donde más necesitábamos, en conjunto a lo que te dije de renovar el 90% de la plantilla. Hoy creo que UCB, con el favor de Dios y con mucho trabajo, va a ser un mejor equipo que lo que vimos el año pasado. Daniel, para culminar este gran espacio que tuvimos el día de hoy, me gustaría que ante tu cámara le des un mensaje a todas las personas que están viendo esto para que se incluyan a esta gran experiencia del fútbol venezolano. Mira, creo que no es primera vez, ¿no? Ya lo he repetido en bastantes oportunidades. No solo el egresado, el estudiante de la universidad, todo aquel que tenga relación con el fútbol y quiera apoyarnos será siempre bienvenido, que siempre vamos a dar la cara por la institución, por la directiva que está haciendo las cosas muy bien, los jugadores, cuerpo técnico. Queremos ser respaldados, ¿no? También por un fanático que se sienta respaldado, y creo que lo estamos haciendo con nuestros resultados. Así que hoy, bueno, darle ese empujón al fútbol venezolano que tanto necesitamos, ¿no? No solo apoyen a UCB, sino que apoyen al fútbol venezolano, y no solo el Vinotinto, sino también sus bases, que somos nosotros los equipos que conformamos parte de la Liga Fútbol, que somos los que después vamos a llevar a esos jugadores jóvenes a la selección. Y creo que hoy necesitamos ese apoyo de todos, ¿no? Que podamos estar de la mano de que todo el fanático quiera que el fútbol venezolano en general crezca, porque bueno, a pesar de que son momentos difíciles por lo que vivimos con la selección de no poder estar en el Mundial, hoy más que nunca tenemos que apoyarnos y estar juntos para sacar esto adelante. Esta fue la entrevista con Daniel Sasso, director técnico de UCB Fútbol Club, actual campeón del fútbol venezolano y de la Copa Venezuela. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es José Daniel Rodríguez y no lo olviden, el deporte también es vida.